En la actualidad, los grupos económicos son, en la mayoría de los casos, el resultado directo de la reestructuración de la economía a nivel mundial y fundamentalmente de la adaptación de las empresas al criterio, por un lado, local, regional, pero fundamentalmente la globalización es la que constituye el marco adecuado para el funcionamiento de los grupos a gran escala. En esta oportunidad seguimos una autora, Sanfuente, que define a los grupos económicos como una organización económica con una dirección centralizada. Habla de un conjunto de empresas que operan en diversos sectores de la economía y que habitualmente comparten una propiedad, una administración, una dirección común y que tienden a tener estos esquemas en función de distintas actividades que se van presentando. La revisión de las teorías económicas, si nosotros vamos a costo de transacción, agencias, cooperación empresaria, nos permitieron en algún punto caracterizar a los llamados grupos de empresas. Bajo esta perspectiva, que no es jurídica, se puede caracterizar a los grupos de empresas a partir de algunos elementos que son distintivos. Existencia de relaciones contractuales, tenencias de activos específicos, una estructura donde se ve claramente la toma de decisiones o la existencia de decisiones desde el punto de vista estratégico, generación de incentivos para ir alineando conductas diferentes. En ocasiones se presenta y mucho una asimetría de información, criterios de oportunismo y fundamentalmente están inmersos en contextos de constantes y permanentes cambios. Desde el punto de vista de la captación que hace de este fenómeno a nuestro sistema jurídico, entonces podemos decir que lo caracterizado como grupos empresariales, grupos económicos, se construye desde pautas previstas en distintas partes del ordenamiento. La Ley General de Sociedades, cuando nos introducimos en los concursos y la quiebra, la Ley de Contrato de Trabajo, las propias normas del Código Civil y Comercial de la Nación, la construcción que ha ido haciendo la jurisprudencia. Hace poco hablábamos leyes de abastecimiento, donde vemos que la concentración empresarial, los grupos económicos también le da un lugar la propia llamada las leyes de defensa de la competencia. Para tomar un ejemplo y que nos sirva como una herramienta en aras de construir un concepto, podemos tomar la propia Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 31, que cuando está hablando de responsabilidad nos dice que siempre que una o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídicas propias y estuviesen bajo la dirección o control o administración de otras, o de tal modo estén relacionadas que constituyan conjunto económico, ya sea de carácter permanente, serán a los fines de las obligaciones entonces contraídas por cada una de ellas con sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, y este es el punto distintivo, solidariamente responsables cuando haya mediado algún tipo de maniobra fraudulenta o, sin llegar a ese extremo, de una conducción que podríamos denominar temeraria. Entonces, la realidad de la empresa, desarrollada a través de una pluralidad de personas, hacen que el derecho positivo argentino no cuente con una legislación específica, especializada y única en materia de los llamados grupos o conjuntos o agrupamientos económicos empresariales. Más aún, lo que vamos viendo es que hay normas aisladas que regulan aspectos parciales, fragmentarios de los mismos y no nos dan una terminología unívoca. La jurisprudencia y la doctrina han querido dar algún significado, algún avance, que lo han hecho, identificando algunas pautas conceptuales, que es la que anteriormente expresábamos, y nos permite eso para hacer una interpretación de tipo integral, armónica. Pero somos conscientes que una situación como esta no favorece cuando se presentan conflictos, cuando está en juego esquemas mínimos de seguridad jurídica. Y fundamentalmente el llamado de atención que nosotros hacemos, que cuando ocurre este tipo de cosas se abre la puerta
para situaciones de mucha injusticia en los sectores más débiles de la relación jurídica. En ese sentido, el profesor Grisolía nos ha dado algunos indicadores. Fundamentalmente vamos a dar algunos de ellos. Cuando existe alguna unidad, un uso común de medios personales, materiales e inmateriales, cuando una empresa esté subordinada a la otra, de la que depende económicamente, ya sea de manera directa o indirecta, cuando las decisiones de una empresa están habitualmente condicionadas a la voluntad de otra empresa o de otra parte del grupo a la que pertenece. Entonces, en definitiva, en base a estas características podemos ¿sí? decir que habrá un conjunto económico o empresarial cuando entre dos o más empresas existe una comunidad de bienes o medios productivos, una subordinación o dependencia económica, o bien cuando las decisiones de ellas están influenciadas por las de otra empresa. Más aún, hay ocasiones donde las decisiones son tomadas desde otro lugar, fundamentalmente aquellas que son más trascendentes para el desenvolvimiento de estos tipos de grupos. Asumimos entonces nosotros bajo esta presentación como una definición muy recomendable que nos habla de grupo económico como aquel conjunto de empresas formal y aparentemente independientes que están sin embargo recíprocamente entrelazadas, vinculadas al punto de formar un todo complejo pero compacto y fundamentalmente cuando responden ellas a un mismo interés. Entendemos que con esta explicación podemos dar un concepto bastante acabado en torno a las prescripciones que tiene la norma de los llamados grupos empresariales, agrupamientos. Muchísimas gracias.